retomamos, entendemos que la virtualidad también es una cuestión que nos toca vivir día a día y también la conectividad es uno de los puntos a mejorar a nivel país también para que sea una herramienta importante en materia económica. Le decía que estamos hablando con don Fernando Masi, él es presidente del Centro de Análisis de la Economía, que está lanzando un material interesante. Fernando, como siempre, un gusto estar en comunicación contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Juan Pablo. Bueno, hablamos un poco de lo que implica este material, ¿no? Quiero empezar por ahí. Políticas públicas en Paraguay, avances y desafíos. Desde 1989, esto significa postdictadura, inicio de la democracia hasta el 2020. ¿Por qué este parámetro y cuáles son las líneas que han tomado para hacer la investigación, Fernando? Sí, este es un proyecto que ya está que ya lleva un año y que bueno, que ahora culmina con la publicación de este libro. Quisimos hacer algo que no se hizo hasta ahora o que se hizo de repente en forma parcial. Estudios se han hecho muchos sobre diferentes tipos de políticas públicas en Paraguay, pero no en forma, digamos, más global, más completa, sobre cuáles son las reformas de políticas públicas que se han realizado en los últimos 30 años, que son los 30 años del periodo democrático. Es decir, cuáles fueron los avances en términos de estas reformas cuando se han implementado y cuáles fueron las restricciones al no implementarse varias de ellas o al tener limitaciones varias de ellas. Y finalmente la tercera pregunta es cuáles son los desafíos eh, para, para el futuro en términos de políticas públicas, principalmente en términos de eficacia y de eficiencia de las políticas públicas. Estas son las tres preguntas que guiaron un poco al proyecto de investigación y hemos pensado que si bien es cierto es un ejercicio académico, no quisimos hacerlo quisimos hacerlo no tan académico porque quisimos orientarle a dos segmentos de la población. El estamento político y las organizaciones de la sociedad civil para que, digamos, para que, eh, para que se apropien un poco de este acervo de políticas públicas, lo entiendan y puedan pueden seguir como ellos son estamentos que por un lado son responsables de las decisiones de políticas públicas y por otro lado en términos de la sociedad civil que influyen con sus demandas sobre las políticas públicas, ¿no? Entonces, quisimos hacer este libro para que sea un poco comprensivo por parte de ambos segmentos de lo que ya se hizo, de lo que se dejó de hacer y de lo que nos queda por hacer en términos de políticas públicas en Paraguay. ¿Cómo estamos? Y esto siempre es una chance de también hablar un poco eh, contigo y con todo el equipo cuando tenemos oportunidad de vernos, Fernando, y me parece importante la chance que tenemos también de compartir esta conversación con la teleaudiencia. ¿Cómo estamos realmente de políticas públicas desde el 89 hasta esta parte? ¿En algún momento se ha tomado en serio en el análisis que ustedes han hecho? ¿O seguimos todavía en desarrollo? Entiéndase bien mi pregunta, porque a mi criterio, yo hablo a título personal, yo creo que tuvimos muy pobres políticas públicas en todo este tiempo, ¿no? Bueno, nosotros tomamos 6 a 7 políticas públicas, uno que tiene que ver con la política fiscal, con la política monetaria, la política dirigida al sector productivo, la política dirigida a la infraestructura física y energética, la política dirigida a la inversión en capital humano, salud, educación y salud, y también la política de combate a la pobreza y la desigualdad. Yo creo que, yo creo que ha habido avances en cada una de esas políticas. En la política fiscal hemos tenido bastantes avances en términos de reformas tributarias, en términos del equilibrio macroeconómico y sobre todo el equilibrio de las finanzas públicas que han acompañado al crecimiento económico sostenido que hemos tenido desde 2013 en adelante, ¿no? En términos de políticas monetarias también, fundamentalmente con las reformas que se hicieron
eh, en relación al sector financiero, para llevar a estabilidad al sector financiero de nuestro país. Y por otro lado, todo lo que significa la banca pública y finalmente la política monetaria de, de control de la inflación, con un sistema llamado de metas de inflación que trabaja más sobre esas expectativas de los agentes económicos y que por lo tanto es mucho más eficiente que el sistema anterior que teníamos de agregados monetarios. Bueno, en el sector productivo, las políticas fueron interesantes porque hubo reformas tanto dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería y también dentro del Ministerio de Industria y Comercio. Hubieron varias políticas de fomento al sector productivo. El Ministerio de Agricultura muy enfocado hacia la agricultura familiar y el Ministerio de Industria y Comercio bastante enfocado sobre las MIPYMES y también sobre los sistemas de incentivos a la producción. Claro que cada uno de estos han tenido sus limitaciones, ¿no? Que nosotros también señalamos en esta investigación, ¿no? Pero como me dijiste, me hablaste de los avances, yo te estoy hablando un poco de los avances. Hemos tenido también un avance en términos de nuestra política comercial externa, que también apoya al sector productivo con la apertura de mercados, pero tenemos todavía problemas porque la diversificación no es tanto, la diversificación productiva y exportadora no es tanto como la que uno desea, ¿no? Y luego en términos de educación, el avance fundamental ha sido en la cobertura de la educación. Anteriormente teníamos deserción escolar a partir del tercer grado o sexto grado. Hoy tenemos ya la mayor parte de la población estudiantil que termina por lo menos el noveno grado. Hemos avanzado en ese sentido. En donde no hemos avanzado es en la calidad de la educación, por supuesto. Hemos avanzado también en otros aspectos de la educación, de las reformas que se hicieron dentro del sistema educacional en el Paraguay. En el sistema de salud también hemos avanzado en cobertura. Esto significó de que estos avances están también respaldados por un aumento en el presupuesto general de la Nación hacia la educación y salud. Esto no hay que dejar de tener en cuenta, porque sin este aumento, que todavía es limitado, sin ese aumento no se pudo haber tenido, por ejemplo, en salud, una cobertura muy importante, que ha hecho que la esperanza de vida en el Paraguay se incremente en estos últimos 30 años en 5 años más. Y esta cobertura, también dentro de salud, hemos tenido iniciativas interesantes que tienen que ver con la medicina preventiva, con las unidades de salud familiar a partir del año 2008 y la atención primaria a la salud, que es muy importante. Ha habido muchos avances y a partir de 2008 se han sostenido. Son políticas de Estado que se han sostenido a través de los gobiernos. El problema fundamental en educación y salud es de que el presupuesto, aun cuando haya aumentado el presupuesto para estos dos servicios básicos que ofrece el Estado, sin embargo, sigue siendo limitado. 3% para salud, cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que lo óptimo y como mínimo tendría que ser un 6% del Producto Interno Bruto y no solamente un 3%. La educación está también ahí, en términos del 3,4% del Producto Interno Bruto. Entonces, acá lo que necesitamos es tener más recursos para estos servicios básicos, también para infraestructura. Si no podemos, lo que hemos avanzado en infraestructura física, sobre todo en construcción de caminos, que hemos avanzado, ahí están los números también, hemos avanzado bastante, pero sobre todo en los no pavimentados, no tanto en los pavimentados como en los no pavimentados. Y ahí también no podemos seguir recurriendo solamente al endeudamiento público. Ha habido un crecimiento muy importante de la ejecución presupuestaria en términos de infraestructura física a partir del año 2008 y sobre todo en los últimos años, a partir del 2017 para adelante, ha habido un incremento importante de la obra pública, pero lo estamos haciendo mucho en base al endeudamiento externo. Y ahí es donde necesitamos más recursos del Tesoro para respaldar esto que todavía es limitado. A pesar de todos estos avances,
Nosotros necesitamos pavimentar mucho más rutas en el Paraguay, por ejemplo, ¿no? ¿APP es una solución? Es una solución parcial, porque al final de cuentas es una solución parcial porque APP no significa de que solamente se endeuda el sector privado o, o las empresas privadas que participan de los proyectos. También hay, también hay una, ¿cómo se llama? También más o menos como la mitad del presupuesto de los proyectos lo sigue poniendo el Estado. Digamos, eso hay que tener muy claro, ¿verdad? No es un simple endeudamiento de la empresa privada que recupera esa inversión con los peajes. No, también hay una inversión del sector público que se recupera, que se recupera también con los peajes. O sea, hay una... Y el otro sistema de participación del sector privado, que es el que se conoce más comúnmente como llave en mano, significa que que la empresa privada consigue el financiamiento eh, a ciertas tasas preferenciales, realiza la obra, pero al finalizar la obra, el Estado tiene que pagarle a la empresa privada por esa obra. Por lo tanto, seguimos hablando este, de recursos que necesita el Estado, incluso con estas dos modalidades que pueden de alguna manera acelerar el proceso de construcción de obras públicas. Fernando, una cuestión que me parece interesante en esto que estás planteando, te siento muy optimista también en algunas cuestiones que me parece que todavía nos falta mucho por trabajar. Te escuchaba en el tema de la cuestión de la macroeconomía, de los pilares en eso que sí es cierto, tenemos señales interesantísimas, como por ejemplo el caso de nuestra moneda, que es siempre la bandera de o la presea que se ponen todos los que llevan adelante el tema económico de nuestro país, una moneda tan estable en comparación a Argentina, que es por supuesto el polo opuesto un poco de lo que se tiene en relación a este tema, pero hay muchas cuestiones de reclamo social que todavía siguen siendo pendientes en materia de políticas públicas. Hablaba del tema de educación, pero yo creo que hay todavía demasiado por hacer. Hablabas de salud, que con el tema de la pandemia de forma obligada se vieron ante la necesidad de incrementar esto, pero si no hubiese existido la pandemia, no hubiese existido un avance en políticas públicas en materia sanitaria. ¿Qué nos falta, mirando un poco en proyección a esto que estaban ustedes trabajando en la investigación? Bueno, justamente nosotros señalamos todas estas limitaciones que vos estás expresando con respecto a la parte social, ¿verdad? De salud y educación. Y como te decía anteriormente, aquí faltan más recursos, pero también faltan mayor racionalización de los gastos dentro de cada uno de esos ministerios. No es que solamente con la racionalización de los gastos nosotros vamos a obtener más recursos y vamos a solucionar todos estos vacíos que todavía tenemos en salud y educación. Tampoco hay que equivocarse en eso, ¿verdad? Porque podemos reducir las irregularidades, podemos reducir el clientelismo, podemos reducir las malas prácticas de la corrupción, tanto en compras públicas como en otros aspectos, pero si nosotros miramos los números del presupuesto general de la Nación, miramos los números de los ingresos tributarios, siguen siendo números bajos. Si bien es cierto que aumentó muchísimo la recaudación, hay mucha más, digamos, desde la reforma tributaria del 2004 principalmente, y hay muchos más contribuyentes. Sin embargo, seguimos teniendo una presión tributaria muy baja y nosotros necesitamos esa fuente 10 del presupuesto aumentar, esa fuente del tesoro aumentar. Por más racionalización de gastos que hagamos, no nos alcanza, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes de que aquí necesitamos más recursos públicos para salud y educación. Y eso es importante y también para sacar a la gente de la pobreza con un sistema de protección social mucho más coordinado de lo que tenemos ahora con programas muy dispersos y fragmentados, ¿verdad? Que han servido para evitar que la pobreza, incluso durante la pandemia, llegue a ir más de 3 puntos, que es lo que ha pasado en el año 2020, ¿no?
Eh, entonces, nosotros es importante para el mercado que tengamos personas saludables y personas con calificación. Es importante para un país que a través de la salud, la educación y la reducción de la pobreza podamos tener una mayor cantidad de clase media, pero no una clase media vulnerable, sino que una clase media con seguridad económica, porque una clase media con seguridad económica significa tener mayor capacidad de compra, y eso significa sostenibilidad del sistema económico y sobre todo sostenibilidad del crecimiento económico. Si bien es cierto que nuestro crecimiento económico está muy dependiente del sector externo, no, tampoco habría que descuidar el mercado interno, y cuanto mayor es la capacidad de compra de nuestra gente y más gente haya como clase media con seguridad económica no vulnerable, entonces yo creo que eso es mucho más conveniente para un desarrollo económico sostenible. Nos queda poco tiempo, pero siempre es interesantísimo hablar un poco de estos temas que nos apasionan y que queremos poner también en vidriera dentro del espacio de 5 días para también tener eh, todas las voces sobre estas cuestiones que nos llevan al debate profundo, que al final y como conclusión queremos un mejor país para todos y todas, Fernando. Lo que quería consultarte, una cuestión más antes de que nos comentes un poco sobre este tema del material, cómo va a estar disponible, cómo la gente va a poder hacer para acceder al mismo, es un poco el balance y la conclusión de lo que ha significado esta administración. Y hemos escuchado de vuelta mucho que la gente no come cemento. Gran parte de todo este proceso, o mejor dicho, asfalto, ¿no? Porque todos los pilares que siempre plantean desde el desarrollo, desde el gobierno central, es construcción. Construcción, construcción, caminos, todo lo que es el tema de infraestructura. Y queda como en un segundo lado esto que decía también, de que existe políticas públicas en materia social, pero muy desordenada, ¿no? ¿A quién le beneficia ese desorden? Es decir, no sé si le beneficia a nadie, porque como decir, cuando uno tiene, qué sé yo, un cuarto de la población en pobreza y una población con mucha desigualdad en la distribución de ingresos, no sé, le puede beneficiar coyunturalmente a un grupo en donde se está concentrado mucho el ingreso, ¿verdad? Pero a la larga no es sostenible ni para ese grupo que concentra mucho el ingreso. Entonces, yo no creo que lo beneficia, al final no creo que beneficie a nadie este problema de que no tengamos políticas sociales más coordinadas, ¿verdad? De hecho, hay un proyecto que ya se está implementando en forma piloto, que es el proyecto Vamos, de protección social, que trabaja en esta dirección para no de mayor coordinación de los programas de transferencias monetarias, los programas focalizados, ¿verdad? Como Tecoborá, pensión de adultos mayores, porque aquí uno de los problemas principales es que tenemos un 70%, alrededor de un 70% de la población que no tiene acceso a la seguridad social, a las jubilaciones, ¿verdad? Entonces tenemos que estar haciendo todos estos tipos de programas parciales, y tenemos que trabajar mucho más para reducir la informalidad y que la gente tenga acceso a las jubilaciones, que tenga acceso también a la salud. Porque si uno mira los números, 9% de la población tiene seguro privado, 21% tiene seguro IPS y el 70% restante tiene al Ministerio de Salud, con todas las limitaciones presupuestarias que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, hay mucho por hacer en ese campo. Fernando, como siempre, un placer conversar contigo. ¿Cómo la gente hace para acceder al informe y este trabajo que han hecho? Hoy se hace la presentación en Facebook Live del libro, y luego inmediatamente se va a subir
tanto el libro como un resumen, porque hicimos un resumen del mismo, se va a subir a la web del CADEP y en las redes sociales, también en las redes sociales del CADEP. Y esto va a estar disponible de esa manera, en forma virtual. Importante para tener también esto porque suelo decir que nos hace falta mucho material escrito. Nosotros tenemos en el Paraguay una transmisión oral, ¿no? Que es un poco nuestra costumbre. Y aparte de no dejar registro de absolutamente nada, venimos de esa larga dictadura que la gente procuraba no decir absolutamente nada. Pero esto que están haciendo ustedes es un gran aporte, lo digo con mucha modestia y también en una suerte de agradecimiento porque están haciendo un trabajo impecable en materia académica y de investigación. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludos a todos también. Nosotros vamos cerrando a poco nuestro encuentro aquí del Foro Empresarial. Ya se llega Samuel Acosta con Monitor Económico para acompañarles también en esta mañana. Agradecemos a la gente de Sudamérica que nos acompañan. 416-6000, el número telefónico para que hoy puedan pedir su herramienta. Hablamos de la tarjeta de crédito que le brinda también beneficios increíbles y la página web www.sudameric.com.py. Les doy un tip, pongan barra. También, por supuesto, justamente con los beneficios y ahí van a encontrar todos los negocios que les dan también una chance interesante para poder utilizar su tarjeta Sudameris. Con esto nosotros cerramos, nos encontramos al mediodía en nuestro informativo central. Al despedirnos, como siempre, los deseos diarios de buenos días y buena suerte.